Saludos compañeros, ¿cómo están? En esta parte revisaremos cómo diseñar una clase de e-learning. También podremos notar cuál es la diferencia entre una clase virtual y una clase presencial. De la misma manera, buscaremos o revisaremos cada una de las pautas que se establecen para diseñar una clase e-learning. Lo primero que tenemos que hacer es, mediante las metas, describir una ruta operativa que contemple la clase virtual. De igual manera, se tiene que abordar o notar la diferencia entre una clase virtual y una clase presencial. De esta manera se llega al proceso. El proceso está compuesto por algunos puntos. El primero es la motivación, que iremos tratando un poco más adelante. Posteriormente veremos el diseño de la experiencia de aprendizaje, la dinamización de la experiencia, la metacognición y la salida. El primero es el proceso de... en esta parte se divide o vamos a tener dos ejes. El uno es un eje modular y el siguiente son las acciones pedagógicas que tenemos nosotros que ir desarrollando en cada uno de los puntos. La variación de estímulos y la canalización de la atención y pasión mediante recursos visuales. Todas las clases tienen que ser diseñadas de una manera que sea atractiva para el estudiante, de una manera que el estudiante pueda comprender de una manera mucho más fácil y que no esté, por ejemplo, con mucha teoría. Todo eso se puede resumir en mapas conceptuales, en imágenes y en recursos visuales que se pueden utilizar netamente, que vienen ligados con las TICs. ¿Sí? Podemos utilizar algunas herramientas de tecnología para realizar cada una de los diseños de las clases. Ya en módulos posteriores van a poder utilizar ustedes diferentes plataformas en las que va a ser mucho más fácil el hecho de que puedan realizar este tipo de clases. ¿Qué más? Incentivarles y que tengan compromiso y autonomía. Reforzar el tema de las instrucciones y generar confianza con los estudiantes. Como segundo punto tenemos el diseño de la experiencia del aprendizaje, el cual trata sobre la configuración del proceso normativo, el análisis curricular de la asignatura, el objetivo a lograr, las unidades de aprendizaje, la pertinencia y esencialidad del contenido, así como la planeación de estrategias y actividades. También determinando los procesos de valoración, generar contenidos de tipo multimedia. Todo esto se contempla en nuestro sílabo que tenemos. Ahí tenemos, por ejemplo, los objetivos que se esperan lograr, las unidades de aprendizaje, las horas incluso de cada una de las materias, el tiempo de duración. Como punto 3 tenemos la dinamización de la experiencia. En este punto se trata de cómo se va a estructurar o cómo se va a generar un ambiente de aprendizaje. Es decir, si por ejemplo nuestras clases van a ser en alguna plataforma virtual, si se van a hacer en algún entorno de aprendizaje, si nuestras clases van a utilizar, por ejemplo, algunos tipos de simuladores en línea, ¿cómo se va a trabajar? ¿Sí? También se tiene que dar un acompañamiento y la mejora continua de los estudiantes para ir viendo la evolución de cada uno de ellos, tal que, por ejemplo, ellos tengan un acompañamiento en cada una de las actividades que vayan a realizar. La metacognición es el último punto a tratar y en este punto hace énfasis en primero que se tiene que identificar los criterios de desempeño, se tiene que implementar algunos procedimientos y se tiene que llevar un portafolio de evidencias o el portafolio del estudiante. En este portafolio, ¿qué nomás va a contener? Pues en este portafolio se recomienda que los estudiantes tengan todas las actividades que se han venido realizando, ya sean pruebas, evaluaciones, trabajos y demás, se tengan acá en el portafolio, ya sea que tiene que ser digital para que después se pueda entregar como evidencia o que puedan tener ellos como una evidencia del aprendizaje. También existe cuál es la diferencia entre educación virtual y presencial. Esto es muy importante. En educación virtual, eres el centro del proceso de aprendizaje. Es decir, el estudiante va a ser el receptor y nosotros buscaremos metodologías, por ejemplo, el del aula invertida,
para poder llegar de una manera más sencilla y más fácil hacia el estudiante. En la presencial, en cambio, existe mayor vinculación entre el maestro y el alumno, es decir, ahí nosotros tenemos las clases un poco más de manera personalizada, ya que podemos atender a cada uno de los requerimientos de los estudiantes. El ritmo esto se tiene que diferenciar muy bien, ya que la educación virtual no es que vamos a estar dando clases por el Zoom, eso se debe diferenciar. Una educación virtual es que el estudiante ingresa a la plataforma y están ahí todos los recursos, es decir, están trabajos, evaluaciones, pruebas con fechas límites que tiene que cumplir el estudiante, ¿sí? No es que tengo que conectarme y estar 1 hora, 2 horas dando clases mediante una plataforma como por ejemplo el Zoom, y de esta manera estamos haciendo educación virtual. No, tenemos una idea quizás equívoca de esto, porque educación virtual es que el estudiante puede ingresar y acceder a los recursos, sobre todo que el estudiante puede aprender al ritmo de él. Es decir, si por ejemplo existen estudiantes que trabajan, pueden estudiar en sus tiempos libres, un fin de semana, etcétera, dependiendo de la distribución del tiempo de cada una de las personas. En la educación presencial, pues bueno, hay menos posibilidades de tener fallas técnicas porque obviamente el docente está ahí acompañándole al estudiante para que pueda ir cumpliendo cada una de sus metas, ¿sí? Otro tema a tratar es el contraste, ¿no es cierto?, del uso de las TICs. Las TICs son la herramienta más fundamental en una educación virtual. Tenemos que hacer uso de cada una de las herramientas que se pueden utilizar, que se pueden tratar, que se pueden enseñar y que se pueden utilizar como recurso para generar contenido, para las clases, como les decía, por ejemplo, para lo que son simuladores. Aparte, se va también a tratar sobre las herramientas de las TICs. Las TICs son las herramientas que más nos van a poder ayudar en la educación virtual, ya sea mediante simuladores, mediante algunos tipos de herramientas para generar contenido, para realizar evaluaciones en línea y demás, se tiene que utilizar las TICs. A diferencia de la educación presencial, que por ejemplo tiene ya un horario establecido, tenemos clases de 6 a 7 o de 7 a 8, tienen una hora ya establecida. Además, aclarar que la educación virtual no se define un horario. El estudiante entra y aprende al ritmo que él tiene, o sea, dependiendo de las actividades que él realiza, puede ingresar y tiene que ir cumpliendo, eso sí, en una fecha límite que se establece para cumplir cada una de las actividades. ¿Se fortalecen los métodos de comunicación también en la educación virtual? Sí, porque al estudiante tener o solicitar una retroalimentación, va a poder relacionarse más con diferentes personas. Gracias a la educación virtual, no tienen todos los estudiantes que, por ejemplo, ser del mismo sector, pueden ser estudiantes, se me ocurre, de la costa, del oriente, otros de la sierra, que pueden compartir o que pueden estar dentro de la educación virtual, dentro de una misma plataforma, aprendiendo un mismo tema en común, ¿sí? En cambio, en la presencial, pues bueno, ahí ya se tiene necesariamente que transportar y ahí van a estar todas las personas, quizás de un mismo sector, en las clases, ¿no es cierto?, que radican en un mismo sector, van a estar en las aulas de clases, ¿sí? Ya para finalizar, también que todos los recursos que puedes tener acá en la educación virtual, van a tener necesariamente que tener una conexión a Internet para poder acceder a la mayoría de recursos que nosotros tengamos, a diferencia de la clase presencial. Puede ser que se ocupen menos las TICs, pero puede ser que ya tengamos ahí laboratorios físicos para poder realizar las prácticas, por ejemplo. Entonces, estas diferencias son las que marcan la educación virtual versus la educación presencial. Y para concluir, lo que se puede resumir de todo esto es que el diseño de una clase en una plataforma virtual o LMS implica migrar los contenidos digitales hacia las plataformas que vamos a manejar, ¿no es cierto? Todo el contenido que yo tenía planificado para una clase presencial lo puedo migrar a una clase virtual. De esta manera estamos formando profesionales que contribuyan y que sigan aportando con sus conocimientos en toda la parte, en todo el sector productivo de nuestro país, ¿sí? Eso sería todo del tema.